La sabiduría que proviene de lo alto es la sabiduría de Dios que está contenida en su santa palabra, y a través de ella se ilumina la vida del hombre de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a este manantial que proviene de lo alto, la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre, y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta el Evangelio de este día que Pedro tiene en su casa a su suegra enferma, que a propósito es del único apóstol que tenemos noticias que estuvo casado, y lo sabemos por este texto donde se nombra a su suegra. Pero curiosamente en ninguna parte se habla de la mujer de Pedro, como tampoco se habla en ninguna parte de la esposa de Pedro. Podría uno preguntarse: Pedro era viudo y tampoco aparecen hijos. En fin, Pedro, el hombre elegido por el Señor, Pedro, el más importante de los apóstoles, Pedro, el mismo que recibió las llaves del cielo, Pedro, el mismo sobre quien el Señor edificó su iglesia, tenía un sufrimiento, tenía una preocupación, tenía una dificultad. Su suegra estaba enferma. Es decir, que en la casa de Pedro había enfermedad, había sufrimiento, había dolor. Pedro, con ser quien era, no estaba eximido, no estaba exento, no estaba excusado de vivir el dolor. Para nada. Miren, hermanos, eso también nos puede pasar a nosotros. Vamos detrás del Señor, le amamos, le seguimos, le servimos, pero quizás también en nuestra casa hay tristeza, hay dolor, hay enfermedad, hay depresiones, hay crisis matrimoniales, hay dificultades con los hijos, hay heridas del corazón. Pero también es cierto que así como el Señor levantó, restauró y sanó a la suegra de Pedro, así también el Señor puede sanar, puede restaurar y puede disipar el dolor de nuestra casa. Ahora bien, qué bonito lo que dice el Evangelio, que cuando hay un hermano enfermo, que cuando hay un hermano caído, que cuando hay un hermano postrado por su pecado, que cuando hay un hermano hundido, que cuando hay un hermano necesitado de Dios, los demás, en vez de criticarlo, o rechazarlo, o hundirlo, o lastimarlo, lo que hace es rogarle a Dios por él, pedirle a Dios por él, orarle a Dios por él. Y eso fue lo que hicieron esas personas del Evangelio. Le pidieron a Jesús que rezara por ella. Eso es lo que siempre debemos hacer los unos por los otros, orar siempre. Luego dice el Evangelio que Jesús cura a la suegra de Pedro y ésta de inmediato se puso a servirles. ¡Qué bonito esto! El que está sano por el Señor de inmediato se pone a su servicio. Una de las señales de que estamos sanos por el Señor es que le estamos sirviendo. Y es que uno siente ganas de servir cuando uno lo aman, cuando uno lo comprenden, cuando uno lo perdonan, cuando uno lo levantan. Uno trata por todos los medios corresponder de alguna manera a ese amor. De lo contrario, no. Es que ya lo dijo el Señor en otro pasaje del Evangelio: al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Y eso lo vemos en la vida del común, cuando ese padre, cuando esa madre, cuando ese esposo, cuando esa esposa, cuando esa persona logra comprender y perdonar, hace que el otro logre levantarse con ganas de servir y de cambiar. Hermanos, ustedes y yo también hemos sido curados, pero muchas veces por el Señor. Dios también ha escuchado a muchos hermanos que han orado por nosotros, que han intercedido por nosotros. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿y qué hemos hecho después? ¿Hemos sido agradecidos con el Señor?
Nos hemos puesto a su servicio. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.